José José no conoció a Dulce en una oficina, ni durante una audición preparada por ejecutivos. La escuchó por casualidad, mientras pasaba frente al bar de un hotel en Monterrey. Entró atraído por aquella voz y, antes de marcharse, hizo una promesa que la joven cantante creyó que jamás cumpliría. 2 semanas después, sonó el teléfono. Al otro lado de la línea estaba uno de los artistas más importantes de México, listo para acompañarla personalmente a una audición discográfica. Aquella llamada cambió la vida de Dulce. Pero lo extraordinario no fue solamente que José José reconociera su talento. Fue que decidió ayudarla cuando todavía no tenía fama, contactos ni nada que ofrecerle a cambio. Antes de convertirse en Dulce, la intérprete de Tu Muñeca, Lobo y Déjame Volver Contigo, se llamaba Berta Elisa Noé Gerat Cárdenas. Había nacido en Matamoros, Tamaulipas, el 29 de julio de 1955. Durante su juventud se trasladó a Monterrey con la intención de estudiar psicología. Parecía una ruta segura: universidad, profesión y una vida alejada de los riesgos del espectáculo. Pero la música comenzó a ocupar el lugar de aquel plan. A los 19 años empezó a cantar con el grupo Toby y sus amigos. No se presentaba en enormes auditorios. Cantaba en establecimientos nocturnos, frente a personas que comían, conversaban o bebían mientras la música acompañaba la noche. Ese tipo de escenario puede ser una escuela despiadada. No todos prestan atención. Nadie guarda silencio por respeto. El cantante debe conquistar a un público que no necesariamente acudió para escucharlo. Dulce tenía una ventaja imposible de ignorar: una voz potente, dramática y madura para su edad. Mientras cantaba con el grupo, sus compañeros comenzaron a pensar que aquella voz necesitaba una oportunidad diferente. Sabían que podía aspirar a algo más que permanecer como integrante de una agrupación en un bar. Pero reconocer el talento no bastaba. En la industria musical se necesitaban contactos, una compañía disquera, compositores, productores y alguien dispuesto a invertir en una cantante desconocida. Dulce tenía la voz. Lo que no tenía era una puerta abierta. Entonces ocurrió aquella noche en el bar del Hotel Aristos, en Monterrey. La versión más detallada fue contada años después por la propia Dulce. Según recordaba, José José decía que caminaba afuera del hotel cuando escuchó cantar a alguien en el interior. Se detuvo. Quiso saber de dónde provenía aquella voz y entró al establecimiento. Para entonces, José José ya no era un desconocido. Su interpretación de El Triste lo había convertido en una figura admirada en México y otros países. El público reconocía su rostro, su estilo y una voz que parecía romperse sin perder el control. Dulce se encontraba actuando cuando lo vio entrar. El impacto fue inmediato. No estaba cantando frente a cualquier cliente. Frente a ella se encontraba un intérprete al que admiraban millones y que podía reconocer, quizá mejor que nadie, la dificultad de sostener una canción cargada de emoción. Dulce contó que se puso tan nerviosa que sintió que no podía seguir cantando. Por dentro pedía fuerza para continuar. Pero José José no entró para juzgarla. Se sentó, pidió una bebida y llamó a algunos amigos para que fueran a escucharla. Según la historia que él mismo relataba, había preguntado quién era aquel ángel que estaba cantando. Mientras Dulce trataba de dominar los nervios, el hombre que años atrás también había luchado por conseguir una oportunidad estaba reconociendo en ella algo que el resto de la industria todavía no había visto. Al terminar la presentación, Dulce se dirigió al camerino. Podría haber pensado que todo había terminado. José José había escuchado algunas canciones, quizá la felicitaría y después continuaría con su vida. Entonces alguien tocó la puerta. Era él. José José entró, saludó a Dulce y habló también con su madre. No se limitó a decir que cantaba bien. Le pidió un número telefónico y le aseguró que buscaría una audición para que pudiera grabar un disco. La promesa parecía demasiado grande. Dulce era una joven que cantaba en un bar. José José era una estrella con grabaciones, compromisos, viajes y una vida llena de personas que probablemente le pedían ayuda. Ella le dio el teléfono, pero no creyó que volvería a saber de él. No fue ingratitud. Fue realismo. En el mundo del espectáculo abundan las frases amables pronunciadas después de una presentación. Tienes mucho talento. Algún día trabajaremos juntos. Yo voy a ayudarte. Muchas desaparecen al día siguiente.
Dulce supuso que ocurriría lo mismo. José José saldría del hotel, regresaría a sus compromisos y aquel encuentro se convertiría en una anécdota hermosa, pero inútil. Pasaron aproximadamente 2 semanas. Entonces sonó el teléfono. José José no la había olvidado. Le informó que había conseguido una audición con la compañía Polygram y añadió algo que demostraba hasta dónde estaba dispuesto a comprometerse. Él mismo la acompañaría. No solo había recomendado su nombre. Iba a presentarse junto a ella. Para Dulce, aquello cambiaba completamente la situación. Una cantante desconocida podía ser rechazada antes de terminar una canción. Una joven acompañada por José José entraba a la sala con alguien dispuesto a respaldar públicamente su talento. Llegó el día de la audición. Dulce todavía temía que él no apareciera. Pero José José cumplió nuevamente su palabra. Llegó al lugar y participó en la presentación. Los recuerdos de Dulce describen instrumentos, un teclado y al propio cantante ayudándola durante una experiencia que ella comparaba con un sueño. No estaba observando desde una esquina. La estaba acompañando. José José entendía lo que significaba presentarse ante una disquera. Él también había pasado por escenarios pequeños, rechazos y grabaciones que no consiguieron el éxito esperado antes de convertirse en el príncipe de la canción. Tal vez por eso no le entregó únicamente un contacto. Le prestó algo mucho más valioso, su credibilidad. Dulce cantó. Después vino otra espera. La audición no garantizaba un contrato. La empresa debía decidir si encontraba en ella una voz capaz de grabar, vender discos y sostener una carrera. Tiempo después, José José volvió a llamar. La noticia era la que Dulce esperaba. Había gustado en la compañía. Comenzarían a buscar y seleccionar canciones para ella. En muy poco tiempo, la joven que cantaba en un bar había pasado a preparar su carrera discográfica. No porque un ejecutivo hubiera encontrado una fotografía atractiva, sino porque un cantante extraordinario escuchó su voz, se detuvo y decidió actuar. Dulce nunca minimizó aquel gesto. Años después seguía hablando de José José con gratitud. Lo describía como un hombre generoso y desinteresado. Decía que no existía una forma suficiente de pagarle lo que había hecho. También se enfrentó a una insinuación incómoda. Cuando un hombre famoso impulsa la carrera de una mujer joven, algunas personas buscan una intención romántica o algún interés oculto. Dulce negó que José José hubiera intentado obtener algo de ella. Explicó que la había integrado a su entorno familiar y que su ayuda no había tenido aquella intención. Ese detalle es fundamental. La historia conserva su fuerza precisamente porque no necesita un romance secreto ni una condición escondida. José José escuchó una voz excepcional y decidió abrirle una puerta. Nada más. Y nada menos. Ahora piensa en esto. Cuando una persona alcanza la cima, puede proteger celosamente su lugar o utilizarlo para ayudar a alguien que apenas comienza. ¿Cuántas estrellas habrían regresado personalmente para cumplir una promesa hecha en un bar? Déjame tu opinión en los comentarios. Y suscríbete a esta comunidad si disfrutas conocer las decisiones que ocurrieron detrás de las grandes carreras, porque la historia de Dulce apenas comenzaba. La ayuda de José José no le regaló el éxito. Le dio una oportunidad. Después, Dulce tuvo que demostrar que podía sostenerla. Inició su carrera como solista y grabó sus primeros discos durante la segunda mitad de los años 70. La voz que había impresionado al príncipe comenzó a buscar una identidad propia. El siguiente impulso decisivo llegó de otro nombre fundamental de la música romántica, Armando Manzanero. Manzanero le entregó Señor Amor, una canción con la que Dulce participó en 1978 en el Festival de Mallorca, en España. Allí obtuvo reconocimientos como mejor intérprete y ayudó a demostrar que su talento podía competir fuera de México. También llevó la canción a un festival internacional en Japón, donde volvió a ser reconocida por su interpretación. Aquel recorrido confirmó algo importante. José José no se había equivocado aquella noche. La joven que cantaba en el hotel tenía la capacidad de enfrentarse a escenarios internacionales y controlar canciones que exigían fuerza, técnica y emoción. Pero el éxito masivo no llegó de inmediato. La carrera de un cantante rara vez avanza en línea recta. Existen discos que pasan casi inadvertidos, canciones que no encuentran público y periodos en los que parece que una voz extraordinaria no recibirá el material adecuado.
Dulce tuvo que esperar, trabajar y encontrar las canciones capaces de convertir su intensidad en una identidad reconocible. Durante los años 80 llegó esa etapa. Temas como Heridas, Tu muñeca, Lobo y Déjame volver contigo consolidaron una forma de cantar que no buscaba sonar frágil. Dulce interpretaba el amor, el abandono y el orgullo con una fuerza casi teatral. No parecía pedir permiso. Reclamaba, sufría y desafiaba dentro de la misma canción. Esa intensidad conectó especialmente con una generación que vivió el auge de la balada romántica. Sus interpretaciones no eran simples melodías de fondo. Eran historias completas sobre relaciones difíciles, despedidas y mujeres que se negaban a permanecer en silencio. Dulce construyó una carrera propia. José José no eligió cada canción, no ganó los premios por ella y no sostuvo las notas sobre el escenario. Ese mérito fue de Dulce. Pero sin aquella noche, el camino habría podido ser mucho más largo. Eso es lo que vuelve tan importante el encuentro. No fue el descubrimiento de una persona sin talento a la que una estrella fabricó desde cero. Fue el encuentro entre una voz preparada y alguien con la sensibilidad suficiente para reconocerla. La oportunidad funcionó porque Dulce estaba lista cuando apareció. Con el paso de los años, ambos siguieron caminos diferentes, pero la cantante nunca borró de su relato el papel de José José. Cuando él murió en septiembre de 2019, México perdió a una de las voces más importantes de la música popular. Para Dulce, la pérdida también tenía una dimensión personal. Había muerto el hombre que, décadas atrás, se detuvo frente a un hotel porque escuchó cantar a una desconocida. Dulce continuó presentándose, actuando y participando en proyectos como Grandiosas, donde compartió el escenario con otras intérpretes de amplia trayectoria. Su voz ya no necesitaba presentación. El público sabía quién era. El 25 de diciembre de 2024, Dulce murió a los 69 años, después de atravesar graves problemas de salud y una compleja intervención relacionada con sus pulmones. Las noticias sobre su fallecimiento recordaron sus canciones, su carácter y su presencia en los escenarios. También recuperaron aquella noche con José José. No porque fuera la única razón de su carrera, sino porque contenía una historia cada vez menos común. Una estrella escuchó a una joven. Le hizo una promesa. La recordó. Utilizó su prestigio para conseguirle una audición. Y no le pidió nada a cambio. En una industria frecuentemente asociada con rivalidades, abusos y puertas cerradas, aquel gesto permaneció como una prueba de generosidad. José José pudo haber terminado su bebida y marcharse. Pudo felicitarla sin comprometerse. Pudo enviar a otra persona a la audición. No lo hizo. Regresó, llamó y estuvo presente. Dulce, por su parte, convirtió esa oportunidad en casi 5 décadas de carrera. Ganó reconocimiento internacional, grabó canciones que sobrevivieron a su época y construyó una identidad vocal imposible de confundir. El destino no cambió solamente porque José José entrara al bar. Cambió porque él cumplió su palabra y porque ella estuvo preparada para aprovecharla. Tal vez esa sea la verdadera lección detrás de aquella noche. Las oportunidades extraordinarias pueden aparecer por casualidad. Lo que sucede después depende de la decisión de alguien que abre una puerta, y del valor de quien se atreve a cruzarla. Gracias por compartir estos minutos. Pero detrás de las canciones con las que Dulce habló del abandono y del dolor existía otra historia mucho más personal. Durante años reconoció que Gonzalo Vega había sido el gran amor de su vida y que algunas de sus interpretaciones más intensas estaban ligadas a aquella relación. Lo que comenzó como una historia de amor terminó acercándola a un límite que ella describiría con palabras mucho más oscuras que cualquiera de sus canciones.